Buenas tardes, jóvenes del primero y secundaria del Divino Maestro. Los docentes del área de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado El Reino Fungi en nuestra vida diaria. Observe la siguiente dirección electrónica. Si no tienes internet, puedes ver las fotos y respondemos a las siguientes preguntas de manera mental. ¿Quiénes forman el Reino Fungi? ¿Qué características tienen? ¿Has visto alguna vez algún representante del Reino Fungi? Reino Fungi, también conocido como reino micofita. El reino fungi es el reino de los hongos. Está formado principalmente por organismos terrestres que se desarrollan fácilmente en lugares húmedos, oscuros y sobre la materia orgánica. La ciencia que estudia a los hongos se denomina micología. Mico significa hongo y logos, estudio, tratado, ¿no? Dentro de las principales características, a manera de resumen, tenemos que pertenecen los hongos al reino fungi, lógicamente. Tienen célula eucariota, la mayoría son pluricelulares, pero hay algunos que son unicelulares. Nivel de organización es colonial, no forman tejidos. Su nutrición, todos son heterótrofos con digestión externa. Algunos son parásitos y la mayoría son descomponedores, ¿no? Seguramente has visto un hongo parecido al que se encuentra acá, ¿no? Características ahora sí, un poco más detalladas. Entonces, los hongos, hay especies que son unicelulares, como en el caso de las levaduras, y hay otras, que son la mayoría, pluricelulares. Por ejemplo, tenemos a los mohos, que crecen en el pan, en la fruta en descomposición, y tenemos a los hongos llamados setas, o hongos carnosos, ¿no? Que podemos encontrarlos en el campo, por ejemplo. Recordemos que los hongos pluricelulares no forman tejidos diferenciados. Los hongos, el tipo de célula que tienen es eucariota, porque tienen una carioteca, una membrana que cubre al núcleo y su material genético está dentro del núcleo, ¿no? En lo que se denomina cromatina, y cuando ésta va condensándose para que el núcleo se vaya dividiendo o la célula se divide, da origen a los cromosomas. Ahí está su ADN. Entonces, los hongos pluricelulares tienen cuerpos formados por hifas. Acá tenemos un moho y acá tenemos una seta. Y vemos internamente que están formados por pequeños filamentos alargados que se llaman las hifas. Todos los hongos que son pluricelulares están formados por hifas, ¿ya? Esto se puede ver al microscopio. Son filamentos ramificados. El conjunto de hifas en los hongos se llama micelio. Todo esto de acá se llamaría micelio. Todas estas hifas se llama micelio. Y normalmente permanece enterrado en el suelo, ¿ya? Porque le sirve para absorber los nutrientes, la materia orgánica. Esas hifas, si uno lo ve en el microscopio, algunas de ellas no tienen divisiones, se llaman hifas cenocíticas o no sectadas. Y si tienen divisiones, como se ve acá, se llaman hifas sectadas o tabicadas también le llaman. ¿Cómo se reproducen los hongos? Por unas estructuras que se llaman las esporas, ¿ya? Estas son unas estructuras muy pequeñas, muy resistentes, que cuando se desprenden del hongo, por ejemplo, acá tenemos un hongo en su carpo, en su cuerpo fructífero, y de ahí está desprendiendo las esporas, ¿ya? Esas esporas van a originar nuevas hifas que dan lugar justamente a nuevos hongos. Estas esporas en los hongos pueden ser de manera general de dos tipos. Asexuales, significa que hay una reproducción asexual, también se le conoce como conidios, y esporas sexuales, típica de la reproducción sexual, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un hongo que acá está produciendo sus esporas por mitosis, que es un tipo de reproducción asexual, y está que bota sus esporas al medio ambiente, de las cuales germinan nuevas hifas. Esas hifas, algunas hacen de masculino y femenino, aunque acá realmente no hay el término hongo macho y hembra, sino uno le ponemos el término positivo y a otro negativo. El positivo hace que su material genético se vaya a la célula que es negativa e intercambia genes. Estamos dentro de una reproducción sexual, ¿no? Y se forman las esporas sexuales, de las cuales germina un nuevo hongo.
¿no? Y el ciclo vuelve a darse. ¿Cómo se clasifican los hongos? De manera general, la clasificación que se emplea es por su número de células y si son macroscópicos o microscópicos. Veamos el primero, las levaduras. Las levaduras son hongos unicelulares, ¿no? Acá tenemos una célula, miren, ¿ya? Algunas levaduras pueden ser parásitas, por ejemplo, pueden producir enfermedades en el ser humano, ¿no? Como la vulvovaginitis en las mujeres, producida por la Candida albicans. Y otras pueden ser importantes para el ser humano en la producción de algunos productos alimenticios, por ejemplo, la levadura del pan, la levadura de la cerveza, del vino, ¿no? Entonces, no todas las levaduras son malas, ¿no? Son descomponedores realmente los que pertenecen a las levaduras, ¿ya? Porque los hongos, bueno, adelanto, su nutrición es heterótrofa. Los mohos. Los mohos ya son hongos multicelulares, pero lógicamente se ven bien al microscopio, ¿no? Nosotros los podemos ver como pequeña lanosidad que crece en el pan, en las frutas, cuando estos se van malogrando, ¿ya? Algunos de estos mohos pueden ser parásitos, vale decir, se pueden desarrollar sobre otros seres vivos. Por ejemplo, los hongos que producen la tiña de la uña, la tiña en la piel, la tiña del cabello, ¿ya? Y se alimentan de ellos produciendo daño a los seres vivos, ¿no? Otros se encuentran en los alimentos, como los hongos que crecen en el pan, en las frutas, ¿ya? Son descomponedores. Y tenemos los hongos que se llaman las setas, hongos con setas, también llamados hongos carnosos. Estos son multicelulares y se ven de manera macroscópica, ¿no? Cuando vamos caminando por el campo y vemos honguitos por ahí. Viven en lugares donde hay bastante materia en descomposición, por ejemplo, vegetación. Algunos pueden ser comestibles, por ejemplo, los champiñones. Otros son muy venenosos, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con intentar comer este tipo de hongos. Hay que saber quién es comestible y no. Realmente el término seta se refiere a la estructura donde se producen las esporas, o sea, la estructura que nosotros vemos, ¿no es cierto?, externamente, como es la campanita del hongo y lo que es este pequeño tallo, ¿ya? Generalmente son aéreas, pero también puede haber hongos que crecen debajo de la tierra, como el caso de las trufas. Importancia de los hongos. Los hongos pueden ser importantes por muchas razones. Por ejemplo, contribuyen al proceso de la fermentación en las bebidas alcohólicas, ¿no? Se emplean en las panificadoras, lácteos o cerveceras, ¿no? Ahí tenemos la levadura de cerveza. Otros hongos son importantes porque producen antibióticos, como el caso del penicilio, que produce la penicilina. Otros pueden ser comestibles, como los champiñones, trufas. Acuérdense del hongo y laurel para el tallarín. Intervienen en la descomposición de materia orgánica muerta. La mayoría de los hongos, ¿no?, están en las cadenas tróficas como descomponedores. Contaminan alimentos como los mohos, ¿no? Acuérdense de su fruta cuando lo dejan mucho tiempo y comienza a honguearse. Otros causan enfermedades en las plantas como la roya y en el ser humano como el caso del pie de atleta, la tiña de las uñas, la tiña del pie en este caso. La tiña del cabello también existe. Varios hongos pueden producir enfermedades al ser humano. Veamos un grupo de hongos especiales que se llaman los líquenes, ¿ya? Los líquenes realmente son una asociación simbiótica, que significa una asociación muy estrecha entre un alga unicelular y un hongo, ¿sí? O sea, son dos especies que viven estrechamente ligadas, ¿ya? Si una de las dos no estuviera, la otra desaparece o muere, porque hay un beneficio mutuo. Ambos organismos están íntimamente relacionados y obtienen un beneficio mutuo. Ya que hay diferentes tipos de líquenes, ¿ven? En diferentes lugares, las rocas, vegetación, los lugares húmedos, lugares secos. Veamos la estructura de un líquen. Acá tenemos un líquen, por ejemplo. Está formado por las hifas de un hongo, ¿no?, con sus esporas, lógicamente, y estos verdecitos son las algas unicelulares, ¿ya? Los dos se benefician mutuamente. El cuerpo principal del líquen está formado por el hongo, lo que se ve acá. Sus hifas se disponen a modo de red, sobre la que se sitúan las células del alga. El alga fabrica mediante la fotosíntesis sustancias que utiliza el hongo para alimentarse.
O sea, ¿por qué decimos que es una relación simbiótica? Porque el hongo le va a dar, ¿no es cierto?, el hábitat al alga para que pueda vivir ahí. Le da el agua, le da la materia inorgánica para que el alga pueda hacer la fotosíntesis. Si no, el alga no puede vivir. Y el alga hace la fotosíntesis y le da las sustancias orgánicas para que el hongo se alimente, ¿no? Los dos se benefician. Entonces, si uno no está, el otro muere. ¿Dónde los encontramos a los líquenes? Sobre rocas, como se ve acá. Sobre los tejados también, por ejemplo, en las viviendas en la sierra. Sobre los troncos de los árboles, etc. Al crecer sobre una roca desnuda, los líquenes provocan pequeñas grietas en las rocas. Esto permite que las rocas se vayan desintegrando por la acción del viento y del agua de las lluvias. En otras palabras, ayudan a la formación del suelo. Los líquenes pueden resistir condiciones extremas, por ejemplo, falta de humedad, zonas desérticas, de luz, ¿no? Falta de luz o incluso en el frío y el calor intenso. Podemos encontrar líquenes en casi todas las regiones del mundo, desde las zonas desérticas incluso hasta las zonas polares. Los líquenes se emplean en los sistemas ecológicos como indicadores de contaminación. ¿Qué significa esto? Que si en un lugar no encontramos líquenes es porque hay mucha contaminación. ¿Ya? Entonces, una buena forma de saber, ¿no es cierto?, de que un lugar tiene mucha contaminación es no encontrando a estos seres vivos. Los líquenes tienen bastantes utilidades, por ejemplo, para producir antibióticos, para fabricar pigmentos, como el caso de la orceína, productos químicos y colorantes alimenticios, porque son naturales. Algunos los utilizan en los cosméticos y en las perfumerías, ¿no? Por los colores que tienen. Y también por los aceites esenciales, para que los perfumes perduren más tiempo. En las zonas frías, algunos animales, como el caso de los caribúes y los renos, ¿no? El animalito que está acá, se sirven de alimento para ellos. Tipos de líquenes. Los líquenes se pueden clasificar básicamente por su morfología, ¿no? ¿Qué son líquenes foliosos? Aquellos que tienen aspecto de lámina o de una hoja, miren. Viven sobre las ramas de las plantas, ¿no es cierto? Y también sobre la roca, se adhieren mediante una especie de pelillos. Los líquenes fructiculosos, parece un pequeño arbusto, ¿no? Con aspecto de pequeños árboles muy ramificados. Viven sobre las ramas de otras plantas. Líquenes crustáceos, parecen una costra esto de acá, ¿no? Con forma de costra, viven sobre los troncos de los árboles y las rocas. Actividad. Observa el siguiente video titulado Importancia ecológica, biológica y social de los hongos, en la siguiente dirección electrónica. Responde y realiza lo siguiente. Plantea una pregunta, formula una hipótesis y elabora un párrafo que argumente tu conclusión. En el caso de que no cuentes con internet, puedes observar las fotos que se han obtenido del video, los que están acá. Ticket de salida, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo más importante que aprendiste hoy en la clase? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.